Podcast. Fundamentos inquebrantables. Pequeñas conversaciones, una gran verdad. Somos Zona 93. Dios les bendiga, quiero saludar a todos los que están viendo este pequeño programa de aquí de la Zona 93. Queremos extender un saludo bien bonito para todos y el día de hoy quiero iniciar con un pequeño versículo que más adelante los vamos a ir desglosando e ir aprendiendo sobre este tema de hoy, ¿vale? Estamos voy a leer Job 38:10. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Le dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Hasta ahí vamos a dejar el versículo y también quiero saludar a unos invitados que tenemos por acá, que los vamos a estar viendo durante este programa. Nuestro hermano David Chaparro, docente, ¿verdad? Sí, ¿Me corriges? Exactamente. Docente. Y nuestra hermana Marley Triana. Ella es psicóloga, ¿me corriges? Amén. Sí, estamos señora. bien ahí. Vamos a empezar, hermana Dayana. Tú me dices, me das la iniciativa de este programa. Estamos en el primer tema, que es relaciones y emociones. Pues vamos a estar hablando con base a este tema, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar, hermana Dayana. Tú tienes la voz. Listo, hermana Lisa, muchísimas gracias. Bueno, a todos ustedes muy bienvenidos a este programa. Primero, iniciar, hermanos, hablando de que es un tema súper profundo, ¿no? Cuando hablamos de emociones y relaciones, literalmente es todo lo que abarca este mundo. Es todo por lo que se rige las tomas de decisiones, por decirlo así, como la dinámica social, moral, familiar, todo lo rige las emociones y esa manera en la cual nos expresamos en las relaciones. Mencionábamos sobre un subtema o una parte que íbamos a iniciar en esta ocasión, que era los límites, ¿verdad? Amén. Entonces, los límites que vamos a abordar, yo diría que todos lo hemos escuchado en algún momento, y más ahorita que está de moda. El hermano incluso debe saber que por redes sociales hay full videos sobre ese tema. O sea, hay demasiadas personas que orientan sobre cómo plantear límites, lo adecuado que deben ser los límites en las relaciones interpersonales o en las relaciones emocionales especialmente. Así es, inclusive como lo dice la hermana, es muy importante saber límites, ya que hemos basado en el versículo que dice la hermana, el mismo Dios puso un límite para el mar, o sea que si hay un límite para toda la creación y que no se lleve al desastre, entonces ¿por qué no tenemos que aplicar nosotros límites también en cuanto a nuestras emociones y nuestras relaciones personales? Sí, incluso imagínate que yo ahora que estaba leyendo precisamente este versículo, es cuando Job está como ejemplo en su ira, en sus cosas, y el Señor le dice, yo, Dios Todopoderoso, Soberano, fui el que organicé todas estas cosas. Yo mismo fui el que puse los límites de la tierra. Y también hay un versículo, ahorita lo vamos a estar mencionando, que en el que dice que el hombre que deja llevarse por sus emociones y cosas así es desastre para su vida. Muchas veces uno dice como, no, pero ¿cómo pongo un límite en esto? Muchas veces uno se pregunta eso, y con personas, por ejemplo, que a veces uno quiere, básicamente, y es muy difícil, por ejemplo, uno poner un límite sano, no un límite violento, porque igualmente pues somos personas sociales, necesitamos vivir en comunidad, necesitamos vivir con el hermano y con todo así. ¿Cómo lo hacemos? Es que ahí es donde va el punto, o sea, dices algo muy importante, que los límites son sanos, y eso es completamente cierto, porque es que los límites ayudan a que nosotros sostengamos un bienestar tanto emocional como físico. O sea, los límites me dicen hasta dónde yo puedo llegar y hasta dónde puedo permitir que las demás personas lleguen a mí. Entonces, los límites, así como lo decías, es bíblico, es súper bíblico. De hecho, cuando hablamos de las relaciones interpersonales o de la emoción, hay un versículo muy poderoso que se pasa por alto, que dice que es nuestro segundo mandamiento, nuestro segundo gran mandamiento. Dice, amarás al prójimo como a ti mismo. O sea, no dice vas a amar a una persona más que a ti mismo, no, dices como a ti mismo. Entonces, desde ahí, si nosotros no nos amamos, al punto de amarnos es protegernos, cuidarnos, saber qué me conviene, qué no me conviene, que esa es la base de los límites, es el autoconocimiento. Yo sé hasta dónde soy capaz de dar,
hasta dónde puedo llegar para que no me afecte, no me dañe, no sienta que me absorbe o no me está desfavoreciendo de alguna manera. Entonces, por eso es súper importante los límites y es completamente bíblico, hermana. Y otra cosa que también va como un poco ligada es saber a quién o a qué cosa le voy a poner un límite. Porque a veces como que no sabemos identificar y le ponemos límites a cosas que no son. Pero hay muchas relaciones, hablando de relaciones, tanto amistades como relaciones amorosas en el ámbito cristiano, que son personas que no nos aportan algo bueno y no se les sabe de poner un límite, que como decíamos, son tan peligrosos que pueden, algunos casos he escuchado y he sabido, que terminan en una depresión demasiado fuerte, que es lo que vamos a hablar más adelante, por no saber poner un límite, porque no tienen el control de hasta aquí llegue, porque a veces piensan de que como somos cristianos no podemos trazar un límite o una meta de hasta aquí, respete esta parte, o como así decirlo, este es mi espacio personal. O a veces, imagínate que, pues como un ejemplo, ¿no? Que por ejemplo uno pone un límite, pero ya luego lo empiezan a ver a uno como el malo. Entonces, es como uno borra esa línea también. Ustedes acá, los más profesionales, ¿cómo uno puede borrar, por ejemplo, esa línea de que, por ejemplo, estoy poniendo un límite y ya la otra persona me empieza a ver como... como el villano de la historia. Exacto. Yo diría que ahí va mucho en el respeto, ¿no? Cada persona tiene que tener su nivel de empatía claro, de que cada persona es un mundo diferente, lo que a mí me afecta, a usted puede que no le afecte, y así viceversa. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé hasta dónde puede llegar, por ejemplo, tu temperamento, tu forma de dar, pero usted como sí lo sabe, usted va a plantear ese límite. Entonces, ¿qué pasa? Después de cierto tiempo la persona se regula, la persona es capaz de comprender, pero todo inicia por la buena comunicación y planteando límites. Cuando yo me sé respetar, el resto de personas o mi entorno me respetan y saben hasta dónde pueden llegar conmigo. ¿Qué pasa? Lo que decías hace ratico, el no, y especialmente las personas que amamos, se nos dificulta mucho, y en este camino del evangelio que todos sabemos que somos serviciales, que el Señor Jesucristo nos enseñó eso, que los grandes servimos o todo el mundo buscamos es servir a los demás, no que nos sirvan. Entonces, como siempre estamos dando y dando, que es mejor dar que recibir, entonces se nos dificulta a veces decir no. Y resulta y pasa que en ese no está la protección de tanto de mí mismo como la protección de mi ambiente, porque después yo voy a dar tanto que voy a quedar sin ni siquiera para mí, que esa es la cuestión del límite. Yo cuando no planteo un no, yo doy tanto que al final, de hecho, los límites o la ausencia de los límites es toxicidad, que es tóxico, algo que me envenena, algo que me desgasta, algo que me enferma. Entonces, cuando no pongo límites, me enfermo a largo plazo y eso va a perjudicar no solo mi vida, sino el entorno, porque va a ser mi manera de funcionar, la va a disminuir. De lo que hablas, de no solamente físicamente, sino también mentalmente, nos envenena. Sí, es muy cierto. Y como decía la hermana, es respeto. Porque hay algo que no podemos es controlar las emociones de los otros. Yo puedo controlar las mías, pero no puedo controlar las de ustedes. Algo que hay que tener claro es que si yo planto un límite bueno, tengo que tener perfecto entendimiento de que esa decisión me va a hacer bien y va a ser bueno para mi camino cristiano, mi vida emocional, y independientemente de que la otra persona lo reciba positiva o negativamente, yo tengo que tener claro, esta decisión es buena para mí. Porque como decía la hermana, a veces la gente cuando escucha un no de parte de nosotros, como decía usted, lo tildan a uno de enemigo, y uno no puede controlar el pensamiento de eso. Como decía la hermana, es yo sé quién soy, yo sé que lo que estoy haciendo no es por odio, sino por un límite sano para mi vida, y dejar que, como dice una frase, que el tiempo lo cure todo. Hay una anécdota muy interesante, y no sé si ustedes la hayan escuchado, la rana y la serpiente. Y el escorpión, perdón. Sí, la rana así y el sí, escorpión. así sí la escuché. La otra no, pero todavía no se ha escrito, pero la voy a escribir. La rana y el escorpión, y es que un escorpión le pide el favor a una rana, por favor crúzame, y la rana como que desconfiadamente le dice, pero tú me vas a picar. Y le dice el escorpión, ¿cómo lo voy a picar si la pico nos ahogamos los dos? Y le dice la rana, bueno, está bien, hágale. Y en el camino la rana siente que lo picaron y se empieza a hundir, y en el camino que se están hundiendo le pregunta la rana, ¿por qué lo hiciste? Y el escorpión le dice, intenté resistir mis instintos, pero no pude. Entonces, es su naturaleza. Es la naturaleza que hay, entonces no podemos controlar lo que hace el otro, pero la rana, ¿qué hubiese pasado si la rana hubiese dicho no?
hubiese sido una historia muy diferente. Pero por tratar de validar lo que le pedía el escorpión y dejarse llevar de los instintos de la otra persona, terminaron hundidos los dos. De ahí, de lo que mencionas, algo que por ejemplo yo no sé si es que me lo enseñaron mis papás o tiene que ver con la personalidad como de sí mismo, no sé, pero siempre he tenido como el concepto de que por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de la vida cotidiana. Pasa alguien y medio me empuja, ¿cierto? Y yo, esa persona, ¿por qué me empujó? ¿Qué le pasa? Pero resulta y sucede que la niña de la hija de esa persona se iba a caer y ella salió corriendo a atajar a la niña. Y ahí yo estaba en la mitad del camino. O sea, no pensar que todo es contra uno. Por ejemplo, si alguien nos llega a decir que no, o alguien nos llega a decir como no, es que no puedo, o te hace un gesto de, no tiene que ver contigo muchas veces o no tiene que ver conmigo muchas veces, sino la vida de esa persona de pronto está pasando por un momento, de pronto tiene alguna dificultad y no todo el mundo nos puede decir que sí ahí mismo, o por ejemplo porque es mi tía, entonces porque soy su sobrina, me tiene que decir que sí, porque es mi familia, me tiene que decir que sí, pero muchas veces esos sí nos hace sacrificar mucho de nosotros. Y está bien, estamos en un camino de sacrificio, bien, pero hay momentos en los que no podemos dejar que nuestra vasija quede vacía, porque necesitamos también nosotros permanecer como llenos para poder dar bien, no dar de cualquier manera, porque a veces cuando tenemos poquito nos volvemos un poquito más tacaños de que no, es que esto, pero para poder dar bien tenemos que estar bien nosotros, tener bien de nosotros. Entonces por eso no todo tiene que ver, no todo gira en torno a mí, o sea, no todo lo que si me dicen que no, allí pasa algo, no todo tiene que ver conmigo. Entonces eso nos sana mucho mentalmente de no pensar todo el tiempo que es contra mí. Y es que eso es algo que, digamos, ayuda a respetar y a fomentar los límites de las demás personas, de lo que hablamos que es un paso hacia el respeto. Cuando yo entiendo que las cosas no siempre son personales, o sea, si esa persona planteó ese límite, esa es una condición de ella misma, no es exactamente conmigo. Entonces, cuando no me tomo las cosas personales, llego a la empatía de comprender que eso es algo que la persona tiene propio de sí, que no es algo que la haya agarrado contra mí, no es algo que lo esté tomando personal, no es contra mí, sino que es algo de la persona, del ser. Entonces, ahí es donde parte la empatía para llegar al respeto y comprender de una manera las relaciones sanas. Hace ratico recordaba una frase muy importante que decía: los límites no es ausencia de amor, de hecho es todo lo contrario, porque el límite protege la identidad. Cuando yo tengo identidad soy capaz de amar, pero cuando yo pierdo mi identidad se me dificulta amar. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros jugamos entre esa línea de dar más, entonces perdemos nuestra propia identidad porque no hemos protegido con esos límites. Imaginemos una barrera como unos muros que me protegen o que protegen de que todos los vientos que lleguen boten lo que está adentro, que derriben esa casa, o que si va a venir una tempestad. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé hasta dónde puedo tener ese altor de los muros, de esa barrera, para que me proteja, o sea, para recibir la suficiente luz, el suficiente aire, pero para que no llegue a entorpecer y cualquier cosa pueda meterse y dañar lo que yo tanto estoy protegiendo y cuidando, que en realidad es mi identidad, y eso me va a ayudar a la larga a amar. Y las personas de a mi alrededor van a aprender a amar también, porque yo he planteado límites y he puesto mi identidad por encima, que eso es lo que quiere decir cuando yo planteo límites. Estoy dando un paso hacia adelante, hacia lo que yo soy, hacia lo que yo considero, hacia lo que es justo para mí, hacia lo que me agrada y hacia lo que me beneficia. Eso o sea que sí hay relaciones a las cuales es mejor ponerle un límite, así ese límite nos lleve a la consecuencia de perder esa relación. Es que yo digo que todas las relaciones deben tener un límite. De hecho, las relaciones que más amamos, pero hay unas que sí, usted sabe, hay límites que deben ser más drásticos que otros, y ahí es donde vamos. Yo sé qué me beneficia y qué no. Sabemos que nosotros, lo decía la hermana al inicio, somos sociales por naturaleza. De hecho, innatamente nosotros requerimos de otras personas. Nosotros si fuésemos seres solos, no necesitaríamos que una comunidad, que una familia, que un hogar, no, porque podríamos abastecerlo, pero hay una necesidad. Adán, cuando fue creado. Exactamente. Dios miró, este hombre solo no es muy bueno, hay que crearle una compañía. Y aún así dejó el límite. Y aún así hay que plantearlo. Mira que el límite podría haber sido él dentro de sus principios. Un ejemplo así muy rápido, podría ser dentro de sus principios saber lo que Dios directamente le había dicho. Entonces él no planteó ese límite, sino que siguió completamente a Eva,
en lo que ella recién lo que a ella le había surgido, o sea, algo que ella quiso hacer por el momento, algo que ella se dejó llevar por la situación con la serpiente, pero Adán no sostuvo su límite de su obediencia con Dios. Recordemos que él fue creado primero, él tenía un vínculo más cercano con Dios. Sí. Entonces, O sea que sí hay relaciones que, inclusive hablando ese versículo en cuanto a Adán, hay inclusive relaciones que no simplemente nos desestabilicen emocionalmente, sino también relaciones que nos alejan de Dios. que nos pueden perjudicar totalmente. Sí, señor. Espiritualmente, y nos pueden llegar a una caída. Ahora, con esto no estamos diciendo de que como cristianos no tengamos que tener amigos, porque inclusive hay un verso bíblico que lo quiero mencionar, que es Proverbios capítulo 18, verso 24, pero quiero leer una versión diferente que dice de la siguiente manera: hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos que son más fieles que un hermano. Me gusta mucho esa traducción. Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos que son más fieles que un hermano. Es que ahí está la frase famosa: dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros aprendemos de las personas que más nos rodeamos. Hay un estudio que dice que nosotros somos la quinta parte de las 5 personas que nos rodean. O sea, parte de nuestra personalidad se define por quienes nos rodean, por quienes andan a nuestro lado, porque de esa es la persona que aprendemos y que tenemos siempre frecuentemente así como compartiendo. De hecho, entre más usted hable con una persona, más aprende a hablar o a tratar con. Ahorita de que tú mencionabas el ejemplo de los muritos y todo eso, justamente yo tenía acá un versículo preparado que habla de una ciudad derribada. Es Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, necesitamos, ¿qué hace la rienda? Por ejemplo, si tenemos por ejemplo un perrito, un gatico. Cuando nosotros le ponemos el collar, el arnés, ¿se llama? Sí, se llama arnés, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, eso es para ponerle un límite y no se vaya más allá de lo que nosotros queremos que esté. Entonces, esta palabra aquí cuando nos dice riendas, a mí me deja ver que como ciudad derribada es una persona que no tiene límites. Tanto espiritualmente como socialmente. Es como decía, una ciudad sin muros. La protección de una ciudad son los muros. Por ejemplo, cuando fueron a reconstruir la ciudad, lo primero que edificaron el pueblo de Israel fueron los muros. Y una vez identificaron, y es lo que estamos hablando, los enemigos de una vez pensaron, estos se están preparando para la guerra. O sea que hay gente que va a tomar nuestros límites negativamente y lo van a tomar como, hay personas que esta persona quiere hacerme el mal o buscarme la guerra, y hay personas como el rey que dice, no, háganlo, establezca sus muros, nosotros lo apoyamos, le daremos lo que ustedes necesitan, pero establezca sus límites. Entonces depende de qué límites estoy plantando, y tener siempre claro, como dice la hermana, tener la autoestima, esto es por mi bien, aunque la persona que está a nuestro lado no lo tome de esta comprenda. manera. Así es, y para concluir yo diré que una parte muy importante sería recordar esa cita de Proverbios que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hay otra versión que dice, sobre toda cosa guardada, guardemos lo que sentimos. Entonces, eso que sentimos va muy vinculado con lo que tratamos con las demás personas y con lo que permitimos que entre en nuestra vida. Y en eso va los límites, en decir qué dejo entrar y qué no dejo entrar a mi vida, qué dejo que me hagan y qué dejo que no me pase. Amén. Así es. Sí, así que hasta ahorita tenemos el video de hoy, así que queremos saludar a todos los que están viendo. De verdad tenemos que guardar estas pequeñas cosas que a veces nos hace falta mucho charlar. Sí. Amén. Entonces vamos a estar subiendo más episodios sobre estos temas, así que no te lo pierdas. Esperamos que sigas en sintonía, busques los videos y compartas para que más personas puedan conocer un poquito más sobre esto. Así que Dios te bendiga. Podcast. Fundamentos inquebrantables. Pequeñas conversaciones, una gran verdad. Somos Zona 93.